Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. Esta es su clase de Ciencias 1, enfocado en biología. Para retomar los contenidos que habíamos hecho anteriormente y comenzando a utilizar nuestro libro, la clase anterior, si ustedes lo recuerdan, pues hablamos sobre lo que era un ser vivo. Para tratar de recapitular lo que estábamos platicando sobre los seres vivos, les voy a mencionar los asuntos generales que engloban lo que caracteriza de alguna manera u otra a un ser vivo. Miren, los seres vivos tienen vida, obviamente. Viven en un medio ambiente donde pueden desarrollar las etapas o ciclos de vida. Los seres vivos se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Responden a cambios en el ambiente, necesitan agua, alimento y luz solar para sobrevivir. Los seres vivos son los seres humanos, animales, plantas, flores, árboles, arbustos. Algunos ejemplos de seres vivos pueden ser, en el caso de animales, pumas, gatos, tigres, flores, rosa, cactus, por ejemplo, tulipanes, plantas, helechos, algas, árboles. Los seres humanos puede ser un niño, una niña, en fin. Dentro de las características de los seres vivos, se caracterizan porque nacen, se reproducen y mueren. Los seres vivos nacen, vivos comienzan, en el caso de los animales, es cuando salen del vientre materno o del huevo. Cuando los seres vivos crecen, es que necesitan alimentarse para crecer y conseguir energía para pasar a distintas etapas de crecimiento. Una de las características primordiales de los seres vivos es que necesitan la reproducción. La razón, bueno, porque hay que o debe perpetuarse la especie, o mejor dicho, se debe mantener la especie. ¿Qué es lo que necesitan los seres vivos para vivir? Bueno, necesitan agua, necesitan alimento. En el caso de los animales que se alimentan de las plantas, hablo específicamente de animales, se les conoce por el nombre de herbívoros. A los que se alimentan de otros animales, carnívoros. A los que se alimentan de cualquier clase de alimentos se llaman omnívoros. Y obviamente las plantas, como tal, hablando de seres vivos, producen su propio alimento en lo general. La diferencia entre los objetos vivos y los inertes es que los objetos inertes no tienen vida, es decir, son casi inertes. Se clasifican en objetos naturales, es decir, que son formados por la naturaleza, y objetos artificiales, hechos por los seres humanos. Les voy a pasar un video por ahí, el cual, de alguna manera u otra, engloba más o menos las características de los seres vivos. Les pido que chequen el video, por favor. Chequen el video, por favor. Y vayan, vayan viendo en lo general cuáles son las características de los seres vivos, por favor. De los seres vivos. Para empezar, decir que la vida y los seres vivos se definen por medio de ciertas características que los diferencian de todo aquello que no tiene vida. Es decir, que todos los seres vivos cumplen con estas características de la vida. También debemos decir que los seres vivos comparten dentro de su inmensa variedad las siguientes características: la organización o estructura, el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, la reproducción, la evolución y la irritabilidad. Son características generales que deben considerarse para que pueda ser un ser vivo. Veamos cada uno de ellos, comenzando con la organización o estructura. Bueno, para comenzar, decir que la célula es la unidad básica de todo ser vivo es la célula, y es lo que permite que los seres vivos sean considerados de esta manera, porque están organizados a través o de una sola célula o, en el caso de nosotros, de distintas clases de células. ¿Cómo lo puedo yo ejemplificar? Bueno, de la siguiente manera. Las células que conforman mi cabello son distintas a las células que conforman mi piel, por ejemplo, o las uñas, la cutícula de las uñas, son células diferentes.
la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo está formado por células, algunas unicelulares que se componen de una célula y otras pluricelulares, es decir, de muchas células. También debemos decir que la unidad estructural de todos los organismos es la célula. Las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos. ¿Por qué dice organización y estructura? Bueno, la organización la hacen las células. ¿Por qué organización y estructura? Bueno, porque cada célula cumplirá una función en especial. Y estos en sistemas. Continuemos hablando un poco más sobre estas características de los seres vivos, particularmente hablar sobre el metabolismo. Bueno, para comenzar, decir que para desarrollar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo. La transformación de las sustancias es lo que da pie a lo que se conoce como metabolismo. Un ejemplo muy sencillo, cuando se ingieren los alimentos y se convierten en nutrimentos, la respiración misma obviamente es una especie de metabolismo por ahí, porque absorbemos nosotros oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Esta serie de procesos químicos se la denomina o llama metabolismo. También decir que el metabolismo permite el crecimiento, reparación y conservación del ser vivo. El metabolismo puede ser anabólico, es decir, consume energía, o catabólico, es decir, que libera energía. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso la homeostasis. Bueno, para comenzar, decir que la homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes y en un estado óptimo, a pesar de los cambios en las condiciones ambientales en que se encuentra. También decir respecto a la homeostasis que es la característica de un organismo vivo, por lo cual, por medio de la absorción de alimentos y vitaminas, es decir, el metabolismo, puede regular las funciones que existen dentro de él para mantener una condición estable y constante. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso, el crecimiento. Bueno, para comenzar, decir que como consecuencia de los procesos metabólicos que vimos anteriormente, los organismos crecen, proceso que consiste en un incremento gradual de su tamaño por el crecimiento de sus estructuras internas. También decir que todos los seres vivos crecen en algún momento. El crecimiento depende de la habilidad de metabolizar o cambiar material externo a energía. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso, la reproducción. Bueno, debemos decir que los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus características a sus descendientes. De esta manera, se logra perpetuar o dar continuidad a su especie. Es decir, que si una especie no logra reproducirse, que es la función básica de todos los seres vivos, el que la especie se mantenga y sea perpetua. Algunos tienen reproducción asexual y otros. En el caso de los seres humanos, la reproducción es sexual porque hay intercambio de gametos. Hablo específicamente de óvulos y espermatozoides, y asexual, en donde no hay ese intercambio. Sexual. Veamos qué nos quiere decir con esto. En el caso de la reproducción asexual, debemos decir lo siguiente. En este caso, no hay participación de gametos o células sexuales en el proceso de reproducción. La única posibilidad de variación en este proceso es a través de la mutación genética. También la bipartición, por ejemplo, cuando se divide el ser vivo y se genera otro, por ejemplo. Ejemplo que podemos dar son las bacterias. Las bacterias crecen hasta cierto punto y luego se dividen produciendo una copia exacta de la bacteria original. Y no hay intercambio de gametos, es decir, a partir de del mismo ser vivo, en este caso la bacteria, se parte y se produce otra igualita, dando origen a una reproducción de su especie. Continuemos con la reproducción sexual. En este caso debemos decir
que generalmente requiere de dos individuos que combinen su material genético para crear un tercer individuo con rasgos totalmente diferentes. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso la irritabilidad. La irritabilidad se refiere a que los organismos vivos responden a estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, por ahí, bueno, en el caso de la planta que responde a la luz, pero por ejemplo, algunos seres vivos, o los seres humanos mismos, cuando cambian o hay variaciones en la temperatura, lo percibimos. Entonces, eso es la irritabilidad también. Como en el caso de la planta que responde a la luz. Y también decir que un ser vivo detecta y reacciona a estímulos como la luz, la presión, la temperatura o composición del suelo. Lo que les mencionaba con anterioridad, el calor, el frío, lo percibe el ser humano. La clase, de hecho, era para reforzar los contenidos. Miren, en la página 16 de su libro de ciencias, que ya lo tienen ustedes, hay una serie de preguntas al final de una lectura. Hagan la lectura porque más o menos da una visión de las diferentes formas que se cree, valga la expresión, se crearon los seres vivos. Y esas preguntas traten de contestarlas a criterio, están en la página 16 de su libro, y en la página 17 hay un cuadrito donde habla sobre características de los seres vivos. En la libreta irán contestadas las preguntas de la página 16 y contestado el cuadrito. Pasen su cuadrito a su libreta, por favor, y lo llenarán de acuerdo a lo que ustedes piensen con respecto a las características de los seres vivos. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Más que nada era un reforzamiento por la clase del día de ayer. Estamos en contacto, lo que gusten en cuanto a dudas, se les serán saneadas. Recuerden que tenemos el grupo general de alumnos, ese se va a mantener por ahí, y ahí es donde estaré trabajando junto con las clases en el canal de YouTube. Recuerden que estoy en la escuela 2 horas diarias para cualquier situación que quieran de repente solventar alguna duda en forma presencial, ahí estamos atendiendo. Entonces, agradezco mucho su atención y esas serían prácticamente las dos actividades, las de la página 16, las preguntas, con las características que acabo de mencionar de los seres vivos y el cuadro que se encuentra en la página número 17. Les agradezco su atención y estamos pendientes, jóvenes. Estamos pendientes a vernos pronto. Gracias.